Bienvenidas y bienvenidos al programa anual de conferencias 2022 bajo el lema Prospectiva y Políticas Públicas, actividad que es organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica PRONACTEC de la Dirección Nacional de Estudios, de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, junto al Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en esta edición nos acompaña también el programa INAP Futuro del Instituto Nacional de Administración Pública. Este ciclo que estamos desarrollando durante el 2022 surge de la alianza estratégica entre el CEP Cuyo y el PRONACTEC y contempla una serie de encuentros virtuales que están dirigidos a académicos, empresas, profesionales, interesados en diversas temáticas y que permiten generar un espacio de diálogo, de conversación en torno a ejes temáticos de frontera que sirva de insumo para las políticas institucionales en ciencia, tecnología e innovación para el país y para la región de Latinoamérica. El ciclo tiene por finalidad generar un ámbito de análisis y debate en torno a escenarios futuros posibles en tecnologías emergentes, desafíos sectoriales y de vinculación con el territorio en sectores estratégicos a nivel nacional. Este tipo de encuentros promueve la creación de un espacio dinámico e interdisciplinario para compartir y dialogar sobre rutas analíticas para la construcción de futuros posibles, como herramienta de toma de decisiones y el fortalecimiento de las políticas públicas, productivas y tecnológicas. Y en esta oportunidad me acompaña Adriana Sánchez del MinSit, a quien le damos la bienvenida. Adriana. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. La verdad estamos muy contentos de que nos acompañen. De parte del PRONACTEC, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, queremos empezar a establecer este tipo de encuentros para reflexionar y para pensar todo aquello que viene como tendencia, que nos presentan desafíos, que son tecnologías emergentes, tecnologías críticas, y queremos establecer una dinámica de trabajo y de encuentros para que nos den insumos y poder pensar políticas de ciencia y tecnología con un poco de mayor anticipación. Entonces, no sé, Javier, arrancamos, empecemos. Bueno, el día de hoy tenemos que nos convoca la cuarta conferencia con el tema de bioeconomía, con 3 destacados disertantes, entre ellos Diego Gauna, coordinador del área de prospectiva del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Inter-Argentina. Nos acompaña Silvina Papaño, también de la Dirección Nacional de Bioeconomía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, y Miguel Lengel, asesor de la Subsecretaría de Estudios y Prospectivas del MinSit y docente investigador de Flaxo. De esta manera, las instituciones convocantes les damos la bienvenida a la cuarta conferencia del programa anual 2022. Recordarles también las reglas de juego de este espacio. Los disertantes tendrán aproximadamente unos 20 minutos para sus exposiciones, y todas aquellas preguntas, comentarios que quieran realizar los podemos hacer a través del chat del Zoom, y nosotros junto con Adriana trasladamos después esas preguntas a los disertantes. O sea, después de las 3 presentaciones tenemos ese espacio de intercambio e interacción. Así que, Adriana, cuando quieras. Bueno, le recordamos a todos los que nos acompañan escribir su nombre y su CUID en el chat para quienes estén interesados en tener los puntos del INAP, del programa INAP Futuro. Diego, bienvenido, te escuchamos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a PRONACTEC y a CEP de la Universidad de Cuyo por esta iniciativa y por la invitación a participar en este evento. Como les comentó Javier, yo coordino el área de prospectiva del Centro de Investigación de Economía y Prospectiva de INTA.
venimos trabajando en esta temática hace un tiempo ya, tanto desde el punto de vista conceptual, como con la ejecución de algunos proyectos que hemos realizado en este tema. La idea de mi presentación, ahora se los voy a empezar a compartir, es mostrarle de forma, digamos, en estos 20 minutos, déjenme usar el cronómetro para no pasarme porque tengo esa característica, entonces para evitar no consumirme el tiempo, hablar un poco de tres cosas. Por un lado, cuáles son digamos, las macro tendencias que están condicionando la bioeconomía y los escenarios futuros que se plantean. Vamos a hablar un poquito de qué es la bioeconomía muy sintéticamente y cómo ha ido evolucionando el concepto a la par de que han evolucionado las demandas sobre el sector. Y por último, una reflexión sobre los desafíos para impulsar el paradigma bioeconómico desde la perspectiva de la institucionalidad pública, ¿sí? Así que arrancamos. A mí me gusta siempre arrancar por este punto de distinguir lo que es bioeconomy de bioeconomics. Es una distinción semántica, pero que importa a la hora de rastrear el concepto, ¿sí? Hoy está mucho más instalado el concepto de bioeconomía que lo estaba cuando nosotros empezamos a abordar este tema, aproximadamente en el año 2013-2014. Pero hay una distinción esencial porque bioeconomics tiene un origen mucho más antiguo, digamos. Uno entra en la tradición de la literatura económica y va a encontrar desarrollo de bioeconomics desde los 50 a los 60, ¿sí? Donde uno de sus principales exponentes es George Skurregen, que viene a ser uno de los padres de la línea de economía que hoy se conoce como economía ecológica, ¿sí? Ese es un camino académico que se viene desarrollando hace tiempo, ¿sí? Que tiene alguna relación con el concepto de moderno de bioeconomía, pero no son equivalentes y tienen tradiciones distintas, ¿sí? Cuando hoy hablamos de bioeconomía, hablamos de un concepto que hoy tiene 25 o 30 años, que fue impulsado o motorizado fundamentalmente desde la Unión Europea, y donde en el núcleo de este concepto aparecen o toman fuerza los avances en las ciencias biológicas y la biotecnología. Hay un trabajo muy importante del año 2009 que publica la OECD, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se define, de una manera que hoy consideramos restringida, pero en su momento fue una definición operativa importante para un poco marcar los límites de qué estamos hablando cuando hablamos de bioeconomía. En ese momento se define la bioeconomía como aquel mundo donde la biotecnología tiene un rol central en la generación de la actividad económica de un país o de una región, ¿sí? Esto obviamente fue evolucionando y de alguna manera se han esbozado múltiples argumentos para estimular la economía biobasada o bioeconomía, ¿sí? Y es importante rastrear esto para entender un poco cómo se fueron dando estos procesos, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Bioeconomía que en su momento lanzó Estados Unidos durante el gobierno de Obama, ahí básicamente había 3 puntos centrales para promover la bioeconomía, que es la independencia energética, ¿sí? Porque la bioeconomía en ese momento estaba fuertemente asociada a la producción de bioenergía. Todavía no estaba de alguna manera el boom de lo que viene a ser el shale gas en Estados Unidos, y por lo cual la industria de biocombustibles se veía como un vector para que Estados Unidos fortalezca su independencia energética. Históricamente ha sido un país importador neto de energía, y por lo cual la bioeconomía apoyando a través de los biocombustibles se veía como un vector importante de eso. Y aparecían 2 cuestiones adicionales, que es la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Pensado en términos de la contribución que pueden hacer las bioenergías a la diversificación de la matriz energética global. Ustedes saben que el mundo ha estado dominado por la matriz energética basada en combustibles fósiles. Disculpen. Combustibles fósiles. Entonces los biocombustibles se empiezan a proponer
como una estrategia para esa diversificación, dentro de los cuales existen otros set de energías, como la energía solar, la energía nuclear y otros set de energías renovables, ¿no? Y como tercer punto aparecen estos argumentos a favor de la bioeconomía como impulsora del desarrollo regional, territorial, dado que la distribución de la biomasa, ¿sí?, tiende a ser más equilibrada que otro tipo de activos, ¿sí? Entonces, pensando de qué manera una explotación racional y sustentable de la biomasa puede ser un vector para el desarrollo de las regiones, y promover un poco, ralentizar los procesos de despoblamiento del campo, básicamente. Esos tres ejes que fueron dominantes en la primera época sobre lo que es la bioeconomía, fue evolucionando hacia tener un foco más fuerte en lo que es sostenibilidad ambiental, ¿sí?, donde la bioeconomía ya empieza a tomar mucho de lo que es la agenda verde, impulsada por los nuevos planes, por el Pacto Verde de la Unión Europea y la estrategia que se conoce, si no lo han visto, lo recomiendo que lo miren, de la granja a la mesa de la Unión Europea, que fija metas muy ambiciosas de sostenibilidad ambiental. Y en nuestros países, al menos en Argentina, la bioeconomía se empieza a mirar como una ventana de oportunidad para posicionarnos en el mercado de innovación, ¿sí? Esto es un argumento que ha utilizado siempre Roberto Izán, que es uno de los exponentes más importantes de bioeconomía en Argentina, que ha desarrollado gran parte del marco conceptual para pensar este nuevo paradigma, y donde la carrera sobre el I+D+I, estamos hablando cuando estábamos empezando a discutir esto, es una carrera que todavía no estaba cerrada, ¿sí? Es un mercado de innovación donde los países como Argentina, Brasil y otros países con disponibilidad de biomasa, capacidad de recursos humanos importantes, podrían de alguna manera encontrar un lugar para posicionarse en un sector científico-tecnológico, ¿sí? Y ya llegando un poco más a la actualidad, se empiezan a ver sinergias entre los conceptos de bioeconomía, ¿sí?, con los conceptos de economía circular, que la economía circular también es un concepto relativamente antiguo, que viene de los 80, sobre todo de las industrias más tradicionales, y empieza a pensarse los modelos de bioeconomía asociados a modelos de bioeconomía circular. Esto un poco les doy este breve panorama rápido para que usted tenga referencia de cuáles son los argumentos que se han ido esgrimiendo para posicionar esta nueva forma de pensar el sector. Cuando uno hoy ve, digamos, el mapa de la bioeconomía alrededor del mundo, este es un gráfico del año 2020, no ha cambiado mucho respecto, y estimo, en el último año, que lo elabora el Global Bioeconomy Summit, que se hace frecuentemente o históricamente en Alemania. Ahí tienen un mapa de cuáles son las iniciativas de bioeconomía, ¿sí?, de política bioeconómica a nivel mundial. Los colores verde oscuro representan estrategias de alcance nacional, o sea que hay una visión más integrada de la estrategia bioeconómica, mientras aquellos países que están con verde claro son aquellos países donde hay una estrategia de alcance regional, es decir, alguna región del país que promueve estrategias de bioeconomía o tiene planes de desarrollo de bioeconomía, o sectorial, ¿sí?, o algunos sectores de la economía, como puede ser la agricultura, o la industria farmacéutica, o cualquier otro sector que tiene sus planes basados en este paradigma de la bioeconomía. Como ustedes verán, es realmente importante cómo se ha ido desarrollando esto. Yo creo que hoy actualmente hay más de 60 países que tienen de algún modo sus estrategias de política bioeconómica en su policy, en sus herramientas de política, ¿no? Cuando uno piensa, ¿sí?, cuáles son las macro tendencias que van a configurar, que van a de alguna manera condicionar el futuro de la bioeconomía, les traje 9 para pensar rápidamente, porque tenemos 20 minutos, es una charla que podemos tenerlo en mucho más tiempo discutiendo en detalle esto, pero simplemente para entender qué significa esto, ¿no? Cuando hablamos de estas macro tendencias, por un lado está, y que hace fundamental al impulso del mundo biológico, es esta convergencia que se está observando entre los mundos físico, biológico y digital, y diría yo cognitivo, que hacen un poco a lo que se conoce como la revolución 4.0,
en el campo así más mediático de alguna manera, pero lo importante desde el punto de vista científico y tecnológico es este proceso de convergencia que obviamente tiene un potencial enorme y todavía está en sus inicios, ¿no? También hay un importante avance y consolidación de las innovaciones en la ciencia y la vida, de las tecnologías y desarrollo científico y tecnológico en la ciencia y la vida, que hoy en día es el segmento de capital de riesgo más activo a nivel mundial, uno de los más activos a nivel mundial junto con FinTech probablemente, con el área financiera, ¿no? Según el último informe que tuve ahí acceso, digamos, mirando los datos, aproximadamente en el último año se invirtieron 34.000 millones de dólares en empresas biotecnológicas o de ciencia de la vida a nivel mundial, ¿sí? Únicamente vía capital de riesgo, es decir, vía fundaciones, empresas privadas o filántropos que de alguna manera invierten en estas startups para desarrollo científico-tecnológico. ¿Sí? Así que es un avance realmente muy, muy importante en los últimos 10, 15 años. Después también en la salida, en el punto de salida, están aquellas tecnologías emergentes con potencial disruptivo, que tímidamente empiezan a asomar y que generan, digamos, desde el punto de vista nominal, ruido, como por ejemplo hablar de los desarrollos que se están prometiendo de alguna manera, porque hoy en día lo comercializado en el mercado es relativamente bajo, es todo lo referido a biología sintética. Hay institutos de biología sintética en las principales universidades del mundo. Entonces hay como una movida, una apuesta a tecnologías emergentes, como les dije, con potencial disruptivo, cuya evolución hoy es difícil de predecir, ¿sí? Y que plantean un conjunto de interrogantes sociales, económicos y de regulación bastante importantes. A su vez, este mundo bioeconómico está cruzado por un proceso de, al menos en el sector agropecuario, pero creo que es transversal a todos los sectores de la economía, a los procesos de digitalización, robótica e inteligencia artificial. O sea, cada vez avanza en la agricultura lo que se conoce como el paradigma de la agricultura digital, lentamente, porque es un paradigma, digamos, la tasa de adopción de esta tecnología no es tan rápida como fueron otras tecnologías en agricultura, como fueron los híbridos y otro tipo de desarrollos, pero lentamente comienzan a avanzar, y eso obviamente condiciona el futuro de la producción, digamos. Otros puntos centrales son, que no hay que perder de vista, cuando uno mira el futuro de la bioeconomía, son la evolución de otras energías renovables, fundamentalmente la energía solar. ¿Sí? Que la energía solar, de todo el set de tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, es aquella que ha evolucionado o ha bajado drásticamente el costo de generación y de producción de esta energía, y es la que está compitiendo cada vez más fuerte con los combustibles fósiles. ¿Sí? Los biocombustibles aún tienen un peso modesto en las matrices energéticas, y digamos, su crecimiento ha sido relativamente lento y lineal en los últimos 15 o 20 años, respecto a lo que el potencial que tiene la energía solar, ¿sí? Por otras cuestiones. O sea, obviamente, uno siempre cuando mira la bioeconomía, y en particular las bioenergías, tienen que mirarlo dentro de este portafolio de energías renovables que el mundo de alguna manera tiene que lograr diversificar y de alguna manera reducir el peso de la matriz petrolera, ¿no? Y detrás de eso hay tracción por un lado, tanto por la demanda, por cuestiones de preferencia y hábitos de los consumidores que de alguna manera traccionan productos que están relacionados a desarrollo de la bioeconomía, como por ejemplo productos que minimicen el uso de agroquímicos, entonces eso de alguna manera se relaciona al mercado de bioinsumos, y eso por el lado de la demanda puede traccionar a este mercado, todavía tímidamente, no es muy fuerte todavía la demanda en ese sentido. Y sí es importante que son las demandas políticas y sociales, tanto a nivel internacional como al interior de los países, para la reducción del uso de agroquímicos en la producción. Y eso obviamente tiene un impacto importante en esta industria. Y los últimos dos que les quería comentar son, por otro lado, la exigencia de acceso a mercados, es decir, que cada vez, digamos, los países, sobre todo la Unión Europea, que es la que más está avanzando, digamos, en este tipo de desarrollos, desde el punto de vista regulatorio,
de qué manera los productos que hoy exporta y produce Argentina van a tener que estar certificados con algún tipo de atributo ambiental y vinculado a determinado sector de la bioeconomía, ¿sí? Y finalmente el cambio climático que es transversal también a todos los sectores de la economía y que de alguna manera induce a cambios tecnológicos y paradigmas, como es la bioeconomía, para ser una herramienta de lucha contra el cambio climático. Eso es una síntesis brutal, lo reconozco, de estas 9 macro tendencias que van a condicionar el futuro y el avance de la bioeconomía. Cuando hablamos de los escenarios, les traje 2 casos, rápidamente para pensar. Por un lado, los escenarios, este es un trabajo que se hizo el año pasado en la Comisión Europea, ahí les puse el link para que lo puedan mirar. Disculpe que está en inglés porque bueno, tuve tiempo de adaptarlo en español, pero simplemente mostrarles, yo ahora les voy a explicar, estos 4 escenarios que se elaboraron sobre el futuro de la bioeconomía al año 2050. ¿Sí? En general los europeos tienen una visión prospectiva que trasciende un poco los límites políticos, entonces tienden a pensar generalmente hace 20, 30 años, que estamos en la esencia del análisis prospectivo, ¿no? Y ahí tienen 4 escenarios que ellos construyeron para el futuro de la bioeconomía, jugando con 2 grandes macroejes, digamos, que es, de alguna manera, la presión social, ¿sí? Y de otra manera, la intervención estatal, digamos, o el direccionamiento político de las estrategias bioeconómicas, ¿sí? Por ejemplo, el primer escenario es un escenario donde la bioeconomía se encuentra traccionada por el lado de la oferta, o sea, hay políticas nacionales de bioeconomía, como está pasando ahora actualmente, hay digamos, marcos normativos adecuados para el desarrollo, pero de algún modo esto no permea la sociedad, o sea, los patrones de consumo, las empresas, terminan siendo reacias al cambio, ¿sí? Aun cuando existe un marco político institucional que lo promueva, ¿sí? Y eso genera un escenario que ellos le llaman do it for us. El segundo escenario, que se llama do it together, combina un poco estas dos grandes macroejes en el sentido de hay un marco político novedoso, normativo, que promueve los desarrollos bioeconómicos, pero a su vez hay una sociedad o hay una tendencia de consumo que de alguna manera sigue y digamos, y acompaña este proceso, con lo cual este es un proceso más de tipo transformacional, ¿sí? Los europeos usan mucho la palabra transformación para pensar de salir de escenarios, digamos, incrementales, ¿sí? Adaptativos, como sería el do it for us, a escenarios transformacionales donde hay un cambio realmente en la raíz del sistema. Y después hay otros 2 escenarios más que son de carácter reactivo, o sea, donde ahí el marco político institucional está empujado o por la demanda, porque la sociedad es más consciente, porque la sociedad está dispuesta más a pagar por este tipo de atributos, y de alguna manera empuja el proceso, que se llama do it ourselves. Y por último, el que sería más asociado al business as usual, que es el do what is unavoidable, que es básicamente decir, bueno, vamos a reaccionar en la medida que la sociedad lo requiera. Sería reacciones o escenarios esporádicos en función de la coyuntura. Les recomiendo que vean el trabajo, porque obviamente acá les estoy resumiendo estos 4 escenarios que la Comisión Europea está visualizando respecto al futuro de la bioeconomía, pero ahí van a tener todo un desarrollo, las narrativas, los drivers, cuáles son las implicaciones políticas, etc. El otro trabajo que les quería traer son los escenarios futuros que nosotros elaboramos en el INTA, como parte de un consorcio con el INTI y 3 universidades del norte argentino, con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Estudios, que se llamó el futuro de la bioeconomía del norte argentino. Ahí, si bien obviamente esto se puede extrapolar, si bien fue para el norte argentino, tienen similaridades, digamos, respecto a lo que uno podría pensar si uno mira a nivel país, ¿no? Y ahí se plantearon 5 escenarios, que en realidad son 4 grupos de escenarios, un grupo con 2 variantes, basado en una metodología que se llama arquetipos de escenarios, pensando en estos 4 grandes categorías, que era un escenario de continuidad, ¿sí? Un escenario de continuidad
que nosotros le denominamos el stop and go de la evolución de la agricultura, o sea, donde hay cambios permanentes en la visión y la orientación de la política agropecuaria y ese sector de bioeconomía que llevan a una situación de business as usual o de nada cambia, o todo cambia para que nada cambie, digamos. Entonces, ese sería uno de los escenarios que identificamos. El segundo escenario que veíamos para el desarrollo de la bioeconomía, ¿no? Era un escenario de colapso, donde no solo no avanzaban los proyectos actuales que se estaban desarrollando en el norte argentino, sino que a su vez ese proceso se demoraba o se ralentizaba por la crisis económica inducida por el COVID. Este trabajo se terminó haciendo en el medio de la crisis de COVID, y con lo cual el financiamiento de la investigación estaba de alguna manera supeditado al financiamiento del gasto social y otro tipo de prioridades que llevaba a que este paradigma no se podía consolidar, ¿no? El tercer grupo de escenarios es algo que nosotros llamamos los nuevos equilibrios, que viene a representar el comportamiento adaptativo que tienen los actores del sistema inteligente a las nuevas condiciones, que consideramos que son los escenarios más interesantes para explorar, que tenían dos variantes. Una variante que era el nuevos equilibrios 1, donde ahí este comportamiento adaptativo estaba liderado por un sector, llamémosle una burguesía agro-bioindustrial naciente, ¿sí? Que obviamente hoy no existe y es sumamente complejo políticamente eso, pero estamos haciendo hipótesis de futuro, ¿no? Una burguesía agro-bioindustrial que iba a liderar este proceso de la agricultura y de la bioeconomía hacia un proceso más virtuoso, y que integre el área industrial con el área agrícola y el área energética, y una versión de Nuevo Equilibrio 2, más vinculados a la producción primaria, donde realmente el sector primario potencia su rol como generador de innovaciones hacia atrás, digamos, de la cadena, donde estos actores de alguna manera son protagonistas de este cambio y generan un equilibrio de la bioeconomía, de alguna manera direccionado hacia desarrollos de bioeconomía de primera generación. Y por último estaba, yo sé que me pasé de 2 minutos, voy a ir rápido después, un escenario de transformación que se vincula, tenía un horizonte un poco más largo, los otros 3 en el escenario 2030, y acá estamos en el escenario 2040, donde esta transformación era, de alguna manera, saltear la coyuntura y saltear de alguna manera la visión pesimista de poder romper la inercia del sistema y pensar en una transformación sostenible que vincule un proyecto agrobioindustrial con el desarrollo regional, ¿sí? Que no esté, digamos, descontextualizado de las necesidades locales. Cuando hablamos de los desafíos, el principal desafío que tenemos como país, eso es una visión, aclaro, ¿no? Una visión personal y no institucional, para que no me maten. Pero el principal desafío que tiene Argentina es el diseño de una estrategia bioeconómica que de alguna manera integre los sectores, agropecuario, energético e industrial. Y eso es sumamente complejo porque ahí tenemos que hablar de economía política, tenemos que hablar de grupos de poder, tenemos que hablar de cómo se estructuran estos mercados, tenemos que hablar de leyes provinciales y nacionales, ¿sí? Si no hay una estrategia integral, el potencial que va a tener la bioeconomía para generar un cambio estructural en la economía argentina va a ser más reducido, ¿sí? Es probable que haya algunos desarrollos, o sea, hay provincias argentinas como Santa Fe y Córdoba que han avanzado mucho con la bioeconomía, a pesar de los vaivenes a nivel nacional, con sus estrategias bioeconómicas, sobre todo en el sector agropecuario. Pues si uno piensa en que esto sea sostenible, que genere de alguna manera un círculo virtuoso, requiere una estrategia integral sumamente compleja, porque implica sentar en la misma mesa al sector petrolero, al sector industrial, que generalmente lo ve a la bioeconomía un poco lejos, salvo para los temas vinculados a los farmacéuticos, y al sector agropecuario. Ahora, hay un conjunto de desafíos colaterales, ¿sí? Que a mí me parecen importantes en función de la experiencia que he tenido en este tema, y voy rápido para no pasarme los 5 minutos. Por un lado, hay que promover una visión regional para no importar modelos de otras latitudes. Cuando hablo regional hablo del Cono Sur, al menos del Cono Sur, porque mucho la bioeconomía que a veces se habla
en Argentina, no digo a todos, digamos, nos habla de una manera sin conocer mucho el tema, importa cuestiones de la Unión Europea que tienen otros objetivos. Por eso les digo que miren un poco las estrategias del Pacto Verde y de la Granja a la Mesa para tener una idea de qué están pensando ellos del futuro de la agricultura, que no necesariamente coincide con el bienestar de lo que puede ser la región del Cono Sur. Así que eso es sumamente importante para mirar. Ahí el ICA está teniendo un rol, el ICA me refiero al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en aglutinar esta iniciativa a nivel América, ¿no? Aumentar la masa crítica de investigaciones que muestran la sostenibilidad de expansión de la biomasa, porque esto, a medida que la bioeconomía se expanden de alguna manera o se incrementan las exigencias respecto a cómo esta biomasa se certifica, se produce y qué efectos tiene, digamos, ¿sí? Siempre de alguna manera las exigencias de mercado se adaptan a la evolución tecnológica. Siempre van a ir, uno salta una valla y viene una valla más alta para saltar. Otro tema central que a veces se ignora mucho en las discusiones políticas es aumentar la masa crítica de estudios que demuestran la factibilidad económica y financiera de los modelos bioeconómicos. La bioeconomía es linda, hablamos de modelos integrados que integran agroindustria y energía, modelos que implican valorización de recursos aislados que no se usan para otro fin o que se desperdician, pero si esto no tiene factibilidad económica financiera no va a ser sostenible en el tiempo. Puede tener un periodo de transición donde el Estado pueda detectar algunos sectores estratégicos que pueda apalancar, pero en el mediano y largo plazo tiene que haber una visión económica y financiera para que los productores lo adopten y las empresas lo incorporen a su estrategia de organización. También implica contar con un marco regulatorio que promueva el desarrollo y adopción de estas nuevas tecnologías. Y no sabemos, el marco regulatorio de lo que es la nueva tecnología de mejoramiento genético, las cuestiones vinculadas a futuras biología sintética. El tema de los bioinsumos, un tema también central. Hoy en día los bioinsumos se tratan, o pasan por el mismo procedimiento que los insumos de síntesis química. Estos marcos regulatorios son claves, siempre van a ir detrás de la tecnología, como pasó históricamente, pero son claves para que el proceso tenga otra velocidad, ¿sí? Y ahí se requiere capacidades institucionales que Argentina las tiene, como lo ha demostrado históricamente en el sector de biotecnología, como para estar liderando este proceso. También comprender la importancia que tienen las innovaciones organizacionales. No es solamente innovación tecnológica, es innovación organizacional. Muchos de los grandes desarrollos bioeconómicos que hay en Santa Fe y en Córdoba son desarrollos muy inteligentes desde el punto de vista de la economías de alcance, como dice Lisan, en ese sentido. Comprender, y que esto acá, digamos, que es sumamente también importante cuando uno piensa en una estrategia nacional, ya me repasé, disculpen, es la natural resistencia al cambio que existe en instituciones tanto públicas como privadas. Yo hablo, pensemos en el caso del INTA, que es una institución nacional que tiene la bioeconomía en su seno, en su origen, digamos. Y es realmente remarcable la cantidad de proyectos vinculados a valorización, a bioenergías que se han dado en la institución. Pero si uno lo ve como paradigma, y si uno analiza, uno mira el plan de mediano plazo de la institución, la palabra bioeconomía no aparece en todo el plan. ¿Sí? Aparece como el sector, pero no aparece en el plan, en ningún eje estratégico. Y eso es algo que hay que aprender a decir, bueno, de qué manera nuevos paradigmas pueden condicionar el futuro de las agendas de investigación. En ese sentido celebro, y ya voy terminando, ayer vi el anuncio que se dio sobre el plan de 2030 de la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde unos 10 ejes que se señalaron en la bioeconomía, así que creo que eso es algo central para esta discusión. Y también en el sector privado donde las empresas no necesariamente van a adaptar esta innovación, aún con nosotros creyamos que son realmente disruptivas. Y por último, no hay que, de alguna manera, perder la carrera ante el avance que tiene el ecosistema AgBiotech. Esta ventana de oportunidad no va a durar para siempre, o sea, probablemente la ventana sea cada vez más chiquita, y entonces es importante la política pública pensar cómo capitalizar este desafío. Así que, bueno, gracias, disculpen por pasarme el tiempo. Muchas gracias, Diego. Quisiera pedir disculpas porque no hice la presentación debida de tu biografía, entonces
Va a sonar raro lo que va a hacer, pero tenía que hacerlo. Diego Gauna es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Finanzas de la Universidad de San Andrés, certificado en Prospectiva Estratégica de la Universidad de Houston de Estados Unidos y cuenta con estudios de posgrado en Economía Agraria de la Universidad del Estado de Iowa. Sus áreas de interés son teoría de aplicaciones del foresight en el campo de la agricultura y la alimentación, prospectiva científica y tecnológica, mercados agroalimentarios globales y finanzas agropecuarias y del medio ambiente. Se desempeña actualmente como coordinador del área de prospectiva del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA. Gracias, Diego, y pido disculpas. Gracias, Adriana. Bueno, sumamente interesante la presentación de Diego con los ejemplos prácticos de la construcción de escenarios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y las reflexiones finales que sirven de insumo a la política pública. Ahora tengo el placer de presentar a Silvina Papaño. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Gobierno por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Desarrollo Territorial, Políticas Públicas, Políticas de Ordenamiento Territorial, Prospectiva Territorial y Desarrollo Sostenible. Se desempeña como técnica especializada en políticas de planificación territorial en la Dirección Nacional de Bioeconomía de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y actualmente está apoyando en la formulación del Plan de Acción para la Bioeconomía. Participó también como experta en prospectiva territorial en el proyecto Bioeconomía Argentina, construyendo un futuro inteligente y sostenible para el norte argentino al año 2030. Es investigadora también del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Silvina, bienvenida. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Javier, por la presentación, y gracias a los organizadores y a las organizadoras por la invitación. En mi nombre y en nombre de la directora nacional, la doctora Daria Lewy, que hoy no pudo estar participando por encontrarse en misión oficial. Yo voy a compartir mi presentación. ¿Ahí se está viendo? Bueno, la presentación va a estar enfocada... Perfecto, muchas gracias. La presentación va a estar enfocada en las visiones y las acciones que está llevando adelante la Dirección Nacional de Bioeconomía de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Para empezar, en parte me allanó el camino Diego con respecto a qué vamos a entender por bioeconomía, pero como habrán visto, no hay una única definición ni una definición unívoca sobre qué es lo que vamos a entender por bioeconomía, pero hay ciertas definiciones que han sido consensuadas a nivel internacional. Por ejemplo, la que realizó la Global Bioeconomy Summit en el año 2018, donde va a referir a la bioeconomía como la producción, la utilización y la conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Una segunda definición es la que realiza la CEPAL, ya en la región, que tiene bastante desarrollo teórico respecto a este tema. Allí lo que va a señalar como elementos de la bioeconomía es que es una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos, que incluye los desechos de la biomasa generada en los procesos de transformación, producción y consumo, y aprovechando el conocimiento de los sistemas, los principios y los procesos, como también las tecnologías aplicables al conocimiento y la transformación de los recursos biológicos, y a la emulación de procesos y principios biológicos para esta transformación. Aquí vemos que hay dos definiciones que refieren no solamente al qué de la bioeconomía, sino también al para qué y al cómo de la bioeconomía. Ya en nuestro país, a partir del año 2017, que es donde se formula el programa de bioeconomía dentro de lo que era en ese momento el Ministerio de Agroindustria, la bioeconomía va a ser definida como un conjunto de actividades económicas que utilizan recursos, procesos y principios biológicos para la producción sostenible de todo tipo de bienes y servicios. Y esta definición es complementada junto con el cambio de gestión en el año 2020 con una definición más de política pública, en donde va a ser entendida como un paradigma de desarrollo sustentable y una política de Estado que va a incluir a diversos sectores de la cadena agropecuaria y agroindustrial,
y comprende tanto a los sectores de los bioproductos como los bioinsumos y los materiales, a los bioprocesos como la bioenergía, y también a la biotecnología como una herramienta aplicada para el mejoramiento vegetal, animal y de los microorganismos en el ámbito agropecuario. Estos 4 sectores van a ser entendidos como una contribución importante para ampliar de forma innovadora las potencialidades de las producciones tradicionales en las regiones. Como para tener un breve pantallazo de un contrapunto en qué se entiende por bioeconomía en relación a la economía del siglo XX, bueno, se diferencian principalmente en cuál es el recurso base de origen, mientras que la economía del siglo XX estaba basada en recursos fósiles, la economía del siglo XXI se basa en los recursos biológicos. La economía del siglo XX se origina en la revolución industrial de fines del siglo XIX, mientras que la bioeconomía se apoya en la revolución de las ciencias biológicas. El modelo de producción es el de refinería petroquímica en el modelo anterior, mientras que la bioeconomía tiene como eje central las biorefinerías como forma de producción. El tipo de energía que utilizaba el modelo anterior, que obviamente todavía persiste, es el recurso fósil, tanto carbón, petróleo, gas natural, mientras que en la bioeconomía hay una fuerte apuesta por la generación de bioenergías y otro tipo de energías renovables. Los tipos de materiales que se pueden producir a partir de la bioeconomía pueden ser los bioplásticos en contraposición con el uso del plástico convencional. Y con respecto a los insumos agrícolas, también la bioeconomía tiene un potencial para producir biopesticidas, biocidas biológicos, biofertilizantes, que pudieran llegar a empezar a reemplazar todos los fertilizantes sintéticos, los pesticidas y los fungicidas. Y una característica principal respecto al modelo, para terminar este contrapunto, es que en el modelo de la economía del siglo XX, la economía se piensa de una forma lineal que genera desechos, pero por el otro lado, la economía del siglo XXI, la bioeconomía vinculada con la economía circular, con este concepto que acompaña, allí en ese tipo de modelo los desechos son insumos para otro tipo de procesos. Esto como muy someramente para establecer una diferenciación entre los modelos. Bueno, Diego adelantó parte de este mapa. Este mapa es anterior al que mostró él, el que mostraba él planteaba las estrategias tanto a nivel nacional o supranacional. Estas categorías refieren a cuáles son las estrategias dedicadas de bioeconomía o dedicadas en bioeconomía, hacen una diferenciación en cuanto a si explícitamente está el concepto de bioeconomía o son estrategias que vinculan de alguna manera, como pueden ser las de bioenergía, biotecnología, economía verde, que también están aquí en este mapeo. Y una de las cuestiones que a mí me interesaba destacar en relación a estas experiencias que se dan tanto en países desarrollados como en desarrollo es que, bueno, América Latina presenta la particularidad de tener ciertas potencialidades con respecto a la producción de biomasa, a su agrobiodiversidad, y también cuáles podrían ser las potencialidades de adoptar este modelo, ¿no? Que podría promover el desarrollo sustentable, promover la inclusión social de distintos grupos, tanto de mujeres, jóvenes, comunidades, y también poder contribuir a la reducción de las brechas territoriales que se da al interior de los países, sobre todo en países tan diversos como el nuestro, y también promover procesos de innovación que habiliten la diversificación productiva, ¿no? Y que puedan generar nuevas cadenas de valor. En nuestro país, y bueno, con respecto al ex Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, existe un derrotero institucional que inicia en el año 1991 con la creación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología, la CONABIA. Luego en el año 2012 se crea el proyecto de promoción de la energía derivada de la biomasa, el ProBiomasa. En el año 2016 se lanza la Estrategia Argentina de Bioeconomía y se empiezan a construir una serie de acuerdos y de documentos, entre ellos un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para construir la Iniciativa de Bioeconomía Argentina. Y también en ese mismo año el proyecto el proyecto de ProBiomasa pasa a ser un programa, ¿no? Adquiere más envergadura. En el año 2017 el Ministerio sanciona por resolución el programa de promoción de la bioeconomía,
En el año 2018 se generan una serie de documentos, entre ellos la medición de cadena de valor de la bioeconomía argentina, que si ustedes lo quieren ver, está disponible en la página del Observatorio de Bioeconomía, que está en la página de la Secretaría de Agricultura, y también se crea el programa Bioproducto Argentino y el sello Bioproducto. Ya en el año 2020, con el cambio de gestión, la bioeconomía pasa a tener rango de dirección nacional, y bueno, ahí se reformulan algunos aspectos de este programa y se le crean nuevas funciones y competencias. Dentro de las acciones, durante el año que pasó, en el 2021, se han llevado adelante distintas mesas de innovación, que más adelante comentaremos, y también se efectuó el relanzamiento de las comisiones de bioinsumos y de biomateriales con una nueva conformación. Por último, para el año 2022, los objetivos que se han fijado y que forman parte de las cosas que hoy traemos aquí para comentar, se fijó la conformación de la Comisión Asesora de Bioeconomía y también la elaboración del Plan de Acción para la Bioeconomía Argentina. Para situar un poco en la estructura dentro de la administración pública, nosotros dependemos de la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, y hay dos grandes coordinaciones dentro de la Dirección Nacional de Bioeconomía, que son las coordinaciones de Innovación y Biotecnología y la coordinación de Bioenergía, y dos áreas de trabajo que refieren a los biomateriales y a los bioinsumos. Esa es la conformación de la estructura temática. Con respecto a las premisas de política pública vinculada a la bioeconomía que tiene la Secretaría de Agricultura, se encuentra el promover la articulación y la vinculación de los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación para que los conocimientos y los recursos generados por estos ámbitos contribuyan tanto a la eficiencia y al mejoramiento de las cadenas productivas, a la promoción y a las prácticas con el equilibrio con el ambiente, y a la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad. Pero ¿por qué pensar en...? ¿Cómo es? Hola. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya está. Continúo. ¿Por qué pensar la bioeconomía como modelo de desarrollo? Algunas cuestiones las adelantó Diego Gauna al mencionarlas como megatendencias, ¿no? Pero bueno, aparecen varias cuestiones. La primera es el avance en las biociencias y en las biotecnologías, ¿no? Esto permite explorar nuevas oportunidades para agregar valor a la producción primaria. La construcción de esquemas de vida más sustentables y modelos productivos sostenibles, que es un anhelo que se refleja en la sociedad. Las demandas de los consumidores, ¿no? Cada vez más los consumidores informados, bueno, quieren saber también cómo se generan esos productos que están consumiendo y que sean de forma amigable con el ambiente. Los desafíos que representa el cambio climático y las consecuencias que vemos constantemente en todo el planeta. Y una cosa que me interesaba destacar de estos tres puntos es que son demandas y son puntos que están muy motorizados por grupos que son muy dinámicos y muy activos, como son las juventudes, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un compromiso con las generaciones futuras en de qué forma atendemos estas problemáticas. Otro de los elementos es la necesidad de generar crecimiento con inclusión, que es indispensable para la reducción de la pobreza. Bueno, pensar de qué forma los productos generados por la bioeconomía pueden ser también valorizados y pueden ser también una oferta exportable para un mercado específico a nivel global. También pensando en agregar valor a las producciones tradicionales y también en el desarrollo de las economías regionales. Como mencionaba Diego, también existen distintas estrategias, tanto nacionales como globales, que de alguna forma traccionan las distintas políticas a nivel nacional. Y por último, la bioeconomía representa un claro apoyo a los logros de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo en el objetivo 12 de producción y consumo sostenible, sino también en la reducción de la pobreza, en la cuestión del hambre, del cambio climático, del cuidado del agua, así que ahí hay un enfoque integral en el cual la bioeconomía puede hacer un gran aporte a esta agenda. Y desde la Dirección Nacional se acuñó el concepto de biodesarrollo haciendo énfasis en el componente de la innovación, ¿no? Acompañando a la bioeconomía con este concepto. Así el biodesarrollo va a ser entendido como una estrategia tecnoproductiva, a partir de un modelo de prácticas innovadoras de producción en base al aprovechamiento de recursos, procesos y principios biológicos y formas de generación y aplicación de conocimiento,
para producir tanto alimentos, energía, productos y servicios de manera sostenible, y que esto conduzca al desarrollo de las comunidades y territorios en los aspectos sociales, productivos y ambientales. Es en ese sentido que este marco conceptual guía los objetivos de gestión de la Dirección Nacional. Dentro de estos objetivos nosotros podemos encontrar el acompañamiento de los biodesarrollos locales, y después vamos a comentar, bueno, qué tipo de iniciativas se generaron en esta línea, el fomento del desarrollo de los productos y procesos de la bioeconomía en las 4 áreas, tanto biotecnología, bioenergías, bioinsumos y biomateriales, la articulación con distintos actores de la bioeconomía, pero no solo de actores institucionales, gubernamentales, academia, institutos de investigación, productores, pymes, digamos, pensar en un ecosistema más amplio de actores de bioeconomía. Y los últimos 2 puntos, la puesta en funcionamiento de la Comisión de Bioeconomía y la elaboración y el lanzamiento del Plan de Acción de la Bioeconomía. Como les comentaba, dentro de las acciones que se desarrollaron durante el año pasado, se realizaron 3 mesas de innovación a nivel sectorial, tanto en el sector vitivinícola, en el sector lechero, y también para explorar distintas herramientas de financiamiento para los biodesarrollos locales, que tuvieron como objetivo acercar el concepto de la bioeconomía a los territorios y también acercar las demandas de los productores a la investigación de ciencia básica. Otras de las acciones que se realizaron durante el 2021 fueron 2 iniciativas que se crearon, la iniciativa Biodiseño y la iniciativa Biodesarrollo Argentino, que se formularon con el objetivo de hacer acompañamiento a los desarrollos locales, pensando en actividades de sensibilización, de capacitación, de poder explorar, bueno, qué tipo de bioproductos o de biomateriales se podrían generar, y también poder explorar distintas formas de financiamiento. Bueno, estos son los 2 objetivos fijados para este año, y vamos a comentar un poquito cuáles son los avances que se han realizado. Uno de los objetivos refería a la conformación de la Comisión de Bioeconomía. La conformación de Bioeconomía está pautada por resolución, cuál es el núcleo mínimo de integrantes. Ahí está indicado que existe un titular y un suplente, tanto por lo que era en ese momento la Secretaría de Alimentos, hoy Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, representantes de la Coordinación de Bioenergía y de la Coordinación de Innovación y Biotecnología, las 2 áreas que dependen de la Dirección Nacional, pero también representantes de 3 comisiones que son comisiones asesoras de esta Dirección Nacional, como son el Comité Asesor de Bioinsumos Agropecuarios, el Comité Nacional de Asesor en Biomateriales y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria. Este primer núcleo se fortaleció a partir de la invitación a distintos actores que por su expertise, por su experiencia, por sus trayectorias y conocimientos, se entendió que podían realizar aportes a la formulación de este plan. En ese sentido se realizó una convocatoria más amplia a distintos actores, entre los cuales los colegas a los cuales tengo el gusto de acompañar en esta mesa forman parte de ese grupo de invitados, gente del INTA, del INTI, de universidades que están allí participando. Y una de las cosas que a mí me interesaba destacar es no solo el carácter multiactoral y multiinstitucional que tiene este grupo ampliado de invitados, sino también el carácter multidisciplinar, ¿no? Porque una de las cosas que vemos siempre vinculadas a la bioeconomía es que es un ámbito... Hola, por favor, sí, sigo, continúo. Si Claudio puede apagar el micrófono, por favor. Bien. No, que les comentaba que es un ámbito que generalmente está como muy imbuido de las ciencias duras, de las ingenierías, y hay también un aporte interesante que desde las ciencias sociales, y en ese sentido, bueno, yo vengo a representar a la disciplina, también en temas tan transversales y tan complejos como es la bioeconomía, bueno, también podemos realizar un aporte a estas iniciativas. Bueno, dentro de las actividades que se realizaron, hubo una primera reunión para una puesta en común de los conceptos, si bien hay elementos que aparecen en todas las definiciones, era importante tener un marco de referencia conceptual para poder avanzar luego en la formulación del plan. Ahí apareció fuertemente, bueno,
la cuestión de la biomasa, pero también de la biotecnología, del desarrollo regional, de la sustentabilidad, del biodesarrollo, ¿no? Bueno, qué elementos eran los que nosotros íbamos a tener en cuenta a la hora de elaborar este plan de acción. En la segunda reunión se realizó la identificación del problema y se creyó necesario formular explícitamente esto del problema, porque si bien en las conversaciones se reconocían que había distintas iniciativas vinculadas a la bioeconomía, todavía se evidenciaba como que había un insuficiente impulso a la bioeconomía como un modelo productivo que sea complementario, ¿no?, a los modelos tradicionales. Y en el entendimiento de que este modelo podía contribuir al desarrollo de las economías regionales, agregando valor a la biomasa y al uso sostenible de la biodiversidad, también promoviendo el desarrollo social, económico y el cuidado ambiental en las regiones. La forma de trabajo que nosotros venimos desarrollando son grupos de trabajos con temáticas transversales, a partir de la identificación de oportunidades, desafíos y problemas en 4 ejes. Ya hemos avanzado en 3, el primero el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, el segundo fue de generación sostenible de productos y procesos, esta semana trabajamos en la inserción internacional y en la integración regional, y la semana próxima tenemos el último taller que refiere al desarrollo de las economías regionales. Una cuestión muy interesante que surge de estos talleres, que bueno, además de los aportes que se pueden encontrar, es que se identifican más oportunidades y desafíos que problemas, así que eso es una buena noticia, ¿no?, a la hora de poder pensar políticas. Y para finalizar, bueno, la organización nos convocó a partir de 3 preguntas disparadoras que yo quería recoger aquí de alguna manera. La primera, bueno, ¿cuál es la visión de futuro para el año 2030 en Argentina, o el escenario apuesta o deseado? Yo lo que quería comentar en ese sentido es que, bueno, que en contextos y en temáticas tan dinámicas y complejas como que resulta dificultoso pensar en horizontes temporales de muy largo plazo, y dinámico no solo por las cuestiones de los avances tecnológicos, sino también por los contextos político-institucionales, entonces que corresponde hacer análisis, diagnósticos y propuestas situadas tanto temporal como espacialmente. Entonces, por eso la apuesta y la propuesta que estamos llevando adelante de la Dirección Nacional es pensar un plan de acción con un horizonte temporal más acotado, pensándolo como aproximaciones sucesivas y acumulativas para llegar a consolidar a la bioeconomía dentro de la agenda de política pública. La segunda pregunta, que refiere a considerar los desafíos, los retos o las incertidumbres que va a enfrentar la bioeconomía, bueno, en parte también lo adelantó Diego, pero bueno, muchas refieren claramente a la necesidad de articulación entre los distintos actores, la necesidad de un marco normativo específico, la necesidad de contar con financiamiento para el escalado de proyectos. Estos elementos son comunes que aparezcan, pero también, bueno, el desafío de cómo territorializar el concepto a nuestras realidades, ¿no? Esto que también decía Diego, no copiar modelos, y pensar, bueno, cuáles son las realidades, las potencialidades, las capacidades, sobre todo también pensar en más de una bioeconomía, porque no es lo mismo pensar en la bioeconomía del norte o la bioeconomía de la zona centro. Entonces, bueno, ¿de qué forma se pueden pensar también propuestas situadas en ese sentido? Y por último, con respecto a las ideas fuerzas o las tendencias globales que pueden impactar en la evolución, parte también de las megatendencias que señalaba Diego, bueno, algunas cuestiones que en perspectiva se denominan como tendencias pesadas, bueno, el tema del cambio demográfico, el cambio climático, estas cuestiones van a seguir apareciendo y van a seguir teniendo un peso importante en la evolución de cualquier tipo de tema vinculado al desarrollo que nosotros nos estemos planteando. Pero también, bueno, poder pensar en las disrupciones y de qué forma uno se anticipa a las posibles crisis. Bueno, se estaba mencionando el tema de la crisis energética o las crisis alimentarias. Bueno, de qué forma nosotros podemos tener en el radar esas temáticas para poder también incluirlas dentro de las planificaciones, ¿no? Así que creo que el principal reto es que la crisis no solo que no detengan la evolución de la bioeconomía, sino que no nos hagan retroceder en ese horizonte deseado que nos hemos planteado. Bueno, yo dejo por aquí, muchas gracias a todos y todas, y a disposición para el intercambio. Muchas gracias, Silvina, sumamente interesante la exposición.
Recordarles que aquellos que quieren que el INAP acredite su participación tienen que mencionar en el chat nombre completo y el quit, y además también a través del chat del Zoom formular las preguntas que vamos a trasladar luego a los expositores. También vamos a aprovechar para saludar a quienes nos van a seguir a través del canal de YouTube del MinSIT, una vez que esta exposición quede grabada y subida en el YouTube. Adriana. Bueno, presentamos a Miguel Lengiel. Él es abogado, máster en Relaciones Internacionales y con doctorado en curso en Economía Política del MIT. Actualmente es asesor de la Secretaría de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del MINSIT y director del Programa de Desarrollo, Innovación y Sociedad de Flaxo con sede en Argentina. Entre 2009 y 2014 ejerció como director de esta sede y entre 2015 y 2020 se desempeñó como investigador del CIEPI. Ha sido también consultor de la Escuela de Negocios de Harvard, del BID, del IDRC, Banco Mundial, CEPAL, FAO, OIT e INTA, entre otras instituciones. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas en los temas de cooperación internacional para el desarrollo, planificación y organización productiva, políticas de ciencia, tecnología, innovación y bioeconomía. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. Ya nos habíamos saludado, pero comparto reitero el saludo y bueno, comparto la pantalla, digamos. ¿Se ve bien ahí? Muy bien, Miguel, sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, aunque soy de alguna forma de la casa, bueno, agradezco la invitación al programa de prospectiva de MinSIT por decir algunas palabras en este sentido, en esta temática. Sí, quiero agradecer también a Diego y Silvina porque muchos de los conceptos que ellos, los puntos que tocaron, yo los abordo también de alguna forma, quizás con una mirada un poquito diferente, pero me ahorran el camino y me van a permitir ser lo más sintético posible, ir a los puntos que más me interesan. Acá un poco la presentación pone un énfasis especial, primero una aclaración, yo no vengo del campo de las prospectivas en general, o sea que en realidad mi presentación es una mirada hacia el futuro, quizás planteada más a tipo de hipótesis como resultados finales o como resultados probables, y la presentación que hizo Diego con esa filmina particularmente sobre distintos escenarios, creo que está abierta, digamos, y va de un poco qué escenario se consolida, tiene que ver un poco y bastante, digamos, con el camino que se transita, y bueno, la idea es aportar algunas ideas en este sentido. El segundo punto es que el énfasis un poco de la presentación está planteado en materia de desarrollo regional, la bioeconomía como una palanca para el desarrollo regional, y voy a tratar de dar algunas razones de por qué este énfasis. Simplemente yendo a la primera presentación y sintetizando o tratando de sintetizar un poco todo el debate conceptual de qué hablamos cuando hablamos de bioeconomía. Bueno, ya el recorrido de las distintas definiciones se hizo. Yo diría que se han destilado como dos visiones, una visión, si se quiere, con un énfasis, más allá de que todos coinciden quizás en algunas de las características centrales de lo que sería un modelo bioeconómico. Yo diría que hay como una visión que tiene un predominio, un sesgo más ambientalista, que tiene que ver con la protección, generación de la biomasa, y yo creo que tiene básicamente una impronta fundamentalmente europea, digamos, y uno puede tomar como ejemplo, yo que diría casi paradigmático en este sentido, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Finlandia de bioeconomía, digamos, ¿no es cierto? Una segunda visión, que yo diría que tiene un sesgo más tecnológico, si no ignora las otras dimensiones, pero tiene un sesgo, una impronta tecnológica, es, yo diría, por ejemplo, la
la visión más, si se quiere, anglosajona y particularmente de los Estados Unidos, que enfatiza mucho concretamente el desarrollo en particular de la biotecnología, y además también tiene un fuerte énfasis en, sobre todo, el sector de salud, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la industria fármaca, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista de un país en vías de desarrollo, como queramos llamar el caso de Argentina, el desafío es, o la visión, me parece que tiene que una impronta más desarrollista, sacando toda connotación de denominación político partidaria. Yo creo que en realidad, y me parece que existe un consenso bastante generalizado, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las políticas públicas, que el énfasis en la bioeconomía como un modelo innovador de desarrollo productivo de triple impacto, esto es obviamente económico, ambiental y social, me parece que se viene consolidando como la visión predominante, y creo que con justificativos en función del estadio de desarrollo en que se encuentra el país y las oportunidades que podría abrir una generalización, una transición hacia un modelo bioeconómico, productivo bioeconómico, que yo creo que simplemente a título de enunciar algunas implicancias, ese proceso de transición, yo no creo que sea un proceso disruptivo en el sentido de, en un horizonte de 5 años, llevarlo a cabo, pero sí obviamente tiene implicancias a nivel micro, con eventualmente sobre la matriz productiva del país, su diversificación, su sofisticación, la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que desde ese punto de vista, creo que este énfasis en el carácter de nuevo, si se quiere, paradigma, de alguna forma, en algunos contextos, en algunos análisis, se está planteando como una suerte de sexta revolución productiva, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que ese énfasis en esa mirada me parece importante. Y creo que existe, y la existencia de ese consenso bastante amplio de que por ahí va la cosa, creo que también lo es. Sin ser exhaustivo, me parece que algunas premisas de ese modelo, como modelo de la bioeconomía, con énfasis en la dimensión productiva, creo que tiene algunas cosas que ya se han mencionado. Una es la agregación de valor aguas abajo y aguas arriba a los recursos básicamente de origen biológico. Disculpame que te interrumpa, pero ¿vos podrás hablar más fuerte o más cerca de tu micrófono? Porque no se está escuchando bien. A ver, voy a tratar, ¿ahí se escucha mejor? Ahí un poco mejor. Bueno, voy a tratar de sostener el micrófono más cerca. Gracias. Algunas premisas que no son todas, pero me parece que son algunas de las centrales de ese modelo productivo. Obviamente la agregación de valor aguas arriba y abajo y arriba a los recursos de origen biológico, bueno, ya ha sido mencionado, y bueno, me parece que es fundamental. Sí, rescato, como está resaltado en color rojo, el aprovechamiento de la biomasa y su procesamiento industrial en origen. Esto me parece que tiene mucho que ver, y ahora voy a tratar de fundamentarlo mínimamente, por lo menos, con, digamos, la economía como un vector de desarrollo regional. Obviamente ya se mencionó también la aplicación intensiva de nuevos conocimientos, fundamentalmente en tecnologías biobasadas, pero no exclusivamente, digamos, o sea, las tecnologías digitales, la nanotecnología. Bueno, no me quiero extender porque ya se hizo un análisis bastante interesante y profundo de eso. Yo creo que sí forma parte, y acá hay toda una discusión,
el debate entre la bioeconomía y la bioeconomía ecológica, yo creo que una cuarta dimensión tiene que ver con un énfasis en la circularidad de la economía, digamos. Cuando se habla, por ejemplo, simplemente para mencionar, cuando se habla de biomasa, el aprovechamiento y transformación de la biomasa, no se está pensando exclusivamente en la biomasa virgen, digamos, sino obviamente todo el tema de la biomasa residual tiene una connotación importante, una connotación significativa. A ver, ¿dónde estamos parados como país en esta cuestión? Bueno, yo diría que un primer punto que también fue mencionado es la abundante y diversificada dotación de biomasa cuando uno mira todo el territorio nacional. En ese sentido, nosotros hicimos un trabajo que probablemente se presente muy probablemente en la Cumbre Federal de Bioeconomía que se va a realizar en noviembre, del desarrollo de una herramienta de georreferenciación, tanto de la disponibilidad, digamos, de biomasa y tratar de identificar algún tipo de regiones, o no tipo de regiones, una primera, un abordaje general de las bioregiones que uno podría identificar en el país, y también de algunas variables relevantes. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos, para que esa disponibilidad de biomasa heterogénea y muy rica, y también de la biodiversidad, bueno, pueda sostener, apuntalar ese camino de desarrollo productivo. Paso a la siguiente y después vuelvo. Acá ustedes van a ver 3 mapas, es una primera aproximación, un primer aterrizaje. Primero de ellos, mirando la pantalla de la izquierda, es como una representación cartográfica de lo que podría uno identificar como grandes bioregiones en Argentina. Un punto interesante a señalar, y es un debate con el trabajo súper interesante también que hizo la gente del equipo coordinado por OTEC y por Gauna sobre la bioeconomía para el noreste argentino, es que no necesariamente la disponibilidad de biomasa coincide, y la definición de bioregiones no necesariamente coincide con un criterio jurisdiccional. En realidad, este primer mapa lo que hace es recoger la biomasa predominante y su digamos, proximidad territorial, por decirlo de alguna forma, su anclaje territorial. Y los otros 2 mapas, simplemente a título ilustrativo, también demuestran que la identificación de estas bioregiones no es al interior, no significa homogeneidad, o sea, significa predominio de un tipo de biomasa, pero ustedes pueden ver en los otros mapas, identificando, por ejemplo, lo que llamamos la región bioeconómica de alta productividad agropecuaria, que existen, y ustedes, no sé si se llega a ver, porque bueno, quizás debería haber puesto los mapas en transparencias separadas, distintos tipos de biomasa al interior de esa misma bioregión. Lo mismo cuando hablamos de la región bioeconómica, perdón, el otro mapa presenta también una característica similar, ya mirando más lo que sería la región centro-oeste del país, y el dato de reiterar es que cruza si se quiere, la regionalización que existe o que predomina en el país basada en criterios jurisdiccionales. Esto abre de alguna manera una serie de, como yo pensaba terminar, como previsto terminar la presentación, en términos de las políticas públicas, o como yo lo denomino, la lógica de intervención para la promoción de la biomasa, pensando como una herramienta, como un camino para el desarrollo regional. Entonces, el primer punto es ese, el segundo punto es
que existe un stock de capacidades en ciencia y tecnología en campos disciplinarios relevantes. Esto ya obviamente también se mencionó, y además hay posibilidades de expansión de estas capacidades. Estoy hablando obviamente en todas las disciplinas biobasadas, pero no exclusivamente biobasadas como mencionaba anteriormente. Y el tercer activo, digamos, vuelvo al tema de los mapas, paso a otro mapa para tomar 3 dimensiones, o sea, nosotros tomamos más dimensiones que esto, que tiene que ver con la distribución territorial de activos, o si se quiere, variables o dimensiones que de alguna manera uno puede considerar importantes para el aprovechamiento y la implantación con anclaje territorial de iniciativas de desarrollo territorial, o la redundancia, basado en el modelo bioeconómico. En el primero ustedes pueden ver la distribución de centros de investigación o localización de centros de investigación y desarrollo en el país, tomando tanto CONICET, INTA como INTI, y ustedes ven cierta, digamos, relativa simetría en la distribución de esas capacidades. El segundo tiene que ver con la formación de recursos humanos en estas disciplinas, y lo que está mapeado es la existencia y aparte la densidad de la disponibilidad de carreras universitarias afines a la bioeconomía, y también uno ve en ciertos puntos, pues, digamos, como núcleos de concentración de estas capacidades y ciertas asimetrías en materia de distribución territorial. Y finalmente, el tercer mapa, en realidad, se refiere a las empresas que hacen biotecnología o tienen investigación, desarrollo e inclusive innovación, y también ahí quizás se acentúa muchísimo o se acentúa notoriamente el grado de concentración que tiene, digamos, la distribución de sector productivo privado, digamos, a nivel territorial. Según distintas estimaciones, es una generalización, pero tomándolo también a nivel de algunas cadenas particulares, como puede ser la cadena láctea o eventualmente la cadena apícola, digamos, al interior de estas bioregiones, uno, mirando el panorama general, encuentra que la capacidad de casi el 80% de la capacidad de procesamiento o de los procesos de transformación industrial de la biomasa existente, bueno, se concentran en 3 o 4 localizaciones, y sobre todo localizaciones urbanas, digamos, o en las proximidades de localizaciones urbanas, con lo cual, pensando por adelantado en el derrame, el efecto derrame que pueden tener esas actividades en materia de generación de empleo, por ejemplo, de cierta redistribución de los beneficios de las actividades económicas, bueno, implica un sesgo relativamente importante. Después al final, si me queda tiempo, lo voy a extender a otras dimensiones. Bueno, volviendo atrás y pasando el tema de esto, después yo les voy a pasar la invitación para la presentación del trabajo completo de georreferenciación para los que estén interesados. Y la tercera fortaleza, también se mencionó, es que en algunos casos, en algunas localizaciones, existen experiencias previas, algunas puntuales, otras más desarrolladas, de distinto alcance, de iniciativas de industrialización biobasada.
bueno, no me quiero extender. Voy un poco a las debilidades y tiene bastante que ver con lo que mencionaba Silvina en su presentación. Yo creo que hay un primer punto que es una instalación, si se quiere, parcial, para no buscar otra denominación, del modelo bioeconómico en las agendas públicas y privadas. Digamos. Yo creo que si uno hace todas las iniciativas que mencionaba Silvina, creo que van en parte a esta problemática. Me parece que es fundamental, y me parece que es fundamental también partir de un marco normativo general, así como existe una ley de economía del conocimiento, en la cual, yo diría, no solamente focaliza mucho en las tecnologías digitales, pero me parece que la bioeconomía debería ser una parte integral más sustantiva de eso, porque es un modelo, el modelo productivo bioeconómico, que implica la generación y la aplicación de nuevos conocimientos transversalmente y transdisciplinariamente, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que la generación de ese plafón político-institucional, tanto en la agenda pública como privada, me parece que es una tarea importante. Segunda, bueno, que tenía que ver con lo mencionado recién, o lo mostrado a través del ejercicio de georreferenciación, me parece que hay una simetría en la distribución territorial de los aspectos que yo mencioné, y que de alguna manera hay que repensar estas cuestiones. O sea, si el procesamiento es en origen, si el arraigo local de la construcción de capacidades es necesaria, bueno, hay una tarea de repensar, y una tarea del sector público de repensar de qué manera se logra una distribución más equitativa de estas capacidades. Y ahí se puede hacer extensivo a otras áreas, o sea, formación de recursos humanos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no es cierto? Y creo que también tiene que ver con lo que mencionaba Silvina recién, y es más que bienvenida la iniciativa de la Comisión y el objetivo de generar una estrategia nacional de bioeconomía, que yo creo que hasta el presente, y con altos y bajos a lo largo del tiempo, todavía me parece que existe un abordaje insuficiente de las políticas públicas de manera integral de apoyo al modelo productivo bioindustrial. O sea, en el recorrido que se hizo en la presentación de Silvina, uno va viendo cómo se va tratando de construir esa arquitectura, o sea, el andamiaje institucional, digamos, por pedazos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso obviamente agrega, pero creo que la instalación en la agenda pública, más la definición de esa estrategia integral, me parece que son elementos claves y desafíos estratégicos para la política pública. Bueno, paso esto porque ya lo habíamos visto, y bueno, esto es simplemente un ejercicio de que obviamente no voy a entrar en detalles porque no terminaría más. Simplemente no está incluida obviamente la dimensión hasta internacional, está mirada solamente desde la perspectiva, si se quiere, más regional o nacional o regional, todo el tema de los drivers o las motivaciones que pueden generarse desde el ámbito internacional, desde toda la cuestión regulatoria que mencionaba Diego, como también la reconfiguración de la dinámica de ciertos mercados potenciales bien interesantes, o sea, pautas de consumo que cambian, etcétera, etcétera. Bueno, es una dimensión. Pero acá lo que se plantea es, si hay drivers, dos dimensiones, tecnoproductiva y socioeconómica, bueno, ¿cuáles son algunos de los efectos potenciales que eso podría generar desde una perspectiva de desarrollo regional bioeconómicamente basado? Bueno,
la presentación va a estar disponible, no me quiero extender más en eso, simplemente resaltar que está marcado en rojo también algunos de los, yo vi que había una pregunta acerca de, en el chat, una pregunta acerca del triple impacto, y bueno, están resaltados en rojo aquellos que yo creo que tienen una particular importancia, todos son relevantes, pero tienen una particular importancia desde el punto de vista del desarrollo regional basado en la industria biobasada. Y quería poner simplemente a título de ejemplo la última, digamos, que me parece una cuestión que tiene implicancias no solamente en términos económicos, sino también en términos hasta, si se quiere, de ordenamiento territorial, digamos, ¿no es cierto? O sea, yo participé en un trabajo sobre el desarrollo de la industria de maquinaria agrícola en todo lo que es la región, digamos, de Santa Fe, Córdoba, todo el cordón productivo, y un aspecto bastante interesante que obviamente tiene que ver con los patrones de urbanización, la relación entre población urbana y rural, era que en la medida que se fue consolidando eso y se fue generando, si quiere, un ecosistema a nivel territorial para el apoyo al desarrollo de la industria de maquinaria agrícola, lo que se veía era un fenómeno bastante interesante de migración reversa de talentos, de gente que volvía, que se había ido a las grandes ciudades, digamos, Buenos Aires, Rosario, donde se daban muchas de estas, o de las actividades de investigación o de desarrollo tecnológico vinculados al sector, y bueno, me parece que es en un país donde las asimetrías en términos de distribución de la población son, hasta diría, groseras. Bueno, simplemente lo resalto como un punto a señalar. Ustedes van a tener a disposición esto, pero quería así cerrar lo que es la última, una cuestión, y que yo creo que en parte, cuando mencioné al principio que podía animarme a avanzar en hipótesis, una hipótesis en función de lo que había presentado Diego, de mayor intensidad, una hipótesis como escenario, digamos, ¿no? Pensando de aquí a 15, 20 años, una hipótesis de un escenario de inercia o de, digamos, un desarrollo muy parcial de lo que es el modelo bioeconómico. Bueno, hay algunas ideas que quería tirar y que obviamente están para la discusión. Yo creo que un tema central y que no excede lo que es se aplica en otros campos también de la política pública, me parece que la articulación de un marco integral de políticas de apoyo, acá lo definimos como policy mix, digamos, ¿no es cierto? Que obviamente uno podría pensar ya en primera instancia, obviamente Ministerio, o en este caso Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, obviamente, pero también obviamente ciencia y tecnología, ambiente, todos aquellos ámbitos del aparato público nacional, digamos, con incumbencia en la temática. El segundo punto me parece que aquí sí, me parece que hay un tema, un desafío importante, que es, y empieza a complejizar el entramado institucional, digamos, y de políticas, es cómo se baja el territorio, digamos, cómo desde el armado de una estrategia nacional se contempla, digamos, las herramientas de apoyo, digamos, para con actividades territoriales. Obviamente por pero también uno podría pensar a niveles de oportunidad interior de la provincia, probar la posibilidad de desarrollo del modelo, obviamente me parece que es una dimensión clave.
de alguna forma, en el caso del MINCIT lo ha tratado de... Me parece que Miguel tenía graves problemas de conectividad y esto se cayó. Sí, sí, Bueno. de repente se dejó de escuchar. Bueno, mientras esperamos que Miguel se reconecte, si les parece pasamos a la sesión de preguntas. Verdaderamente el chat ha estado muy activo, ha habido un intercambio intenso. Por un tema de horarios vamos a seleccionar algunas de las preguntas que se han formulado y se las vamos a plantear a los tres expositores por igual. Vos, Adriana, avísame si se conecta Miguel, por favor. Aquí estoy atenta. Dale. Bien, en principio la primera pregunta es ¿qué tan factible es pensar? Ya se conectó, ya se conectó. Perfecto, Miguel. Miguel, estás muteado. Miguel, ¿estás por allí? Sí, ahí está. Miguel, estás muteado. Está silenciado, Miguel. No, eso es lo que estoy tratando de hacer. Mira, solicitar. No te estamos escuchando. A ver, ¿Me ahora. escuchan ahí? Sí, ahora sí. Bueno, perdón, algún problema de conexión. Sí, no hay ningún problema. ¿Querés terminar de redondear? Sí, termino con la idea rápido porque ya voy cerrando. Digamos, yo lo planteo como la sumatoria, digamos, es cómo terminar de articular una lógica de intervención pública también, de alguna forma, así como el modelo productivo es innovador, una lógica innovadora basada en una geometría variable. ¿Qué quiero decir con esto? Una geometría que sintetice a nivel territorial la configuración de ecosistemas locales o regionales de apoyo al desarrollo de las actividades económicas biobasadas. Obviamente el tema es complejo porque las dimensiones de intervención son múltiples, acá no están, si se quiere, todas, pero de alguna forma uno podría pensar que en un territorio, y pongo esto y cierro, a título de ejemplo, para nada más, en un territorio, si uno pensara, por ejemplo, en marcos regulatorios, digamos, ¿no es cierto? Uno podría pensar que no necesariamente es fundamental la adecuación de los marcos regulatorios a las especificidades de las cadenas productivas biobasadas que se priorizan, tienen potencial, se avanza en su promoción en el territorio, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de dimensiones que son muy complejas, porque uno también podría pensar, por ejemplo, y cierro, el tema no está mencionado acá, pero dentro de los marcos regulatorios, el tema de la propiedad intelectual, digamos. Entonces, sí, uno piensa que consolida o tiende a consolidar un ecosistema regional de apoyo a unas determinadas actividades económicas, también existe una especificidad propia en cada una de esas dimensiones. Entonces, es un trabajo de construcción, de alguna forma de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pensando en lo nacional y en lo regional, territorial, que tiene que abordar, me parece, todas estas cuestiones de manera, si se quiere, customized, digamos, o de alguna forma ajustadas a las particularidades de cada cadena. Y bueno, me parece que el desafío en ese sentido es significativo. Por todo lo dicho, vuelvo a las hipótesis y cierro diciendo que esta última transparencia me parece que es, si se quiere, un factor condicionante de que se consolide un escenario de inercia o de baja densidad, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo de la producción bioeconómica, o tenga un impulso y genere, digamos, impactos estructurales mucho más significativos en términos de la
la reconfiguración de la matriz productiva, bueno, y todos los efectos multiplicadores sobre otros sectores, etcétera, etcétera, que de alguna forma potencialmente podría llegar a impulsarse. Bueno, muchísimas gracias por la atención y obviamente quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias a vos, Miguel. Súper interesante la exposición. Y como decíamos cuando no estabas, el chat ha estado muy interactivo en cuanto a preguntas, comentarios, así que bueno, agradecemos a todos por la participación. Tenemos más de 15 preguntas, pero hemos seleccionado 3 junto con Adriana y el equipo, que se las vamos a hacer a los 3 expositores para que puedan brindarnos su opinión. La primera pregunta es: ¿qué tan factible es pensar la bioeconomía en todo el país, aún en zonas de poco desarrollo, de masa críticas, de empresas, de organismos de ciencia y técnica? En segundo lugar, ¿cómo se puede fortalecer localmente las iniciativas de bioeconomía? ¿Cómo se pueden generar incentivos para promover este nuevo paradigma? La tercera pregunta está asociada a cómo lograr que productores, agropecuarios, apicultores, ganaderos, de los cinturones verdes giren en torno hacia un modelo de bioeconomía. Dejamos allí y luego lo que vamos a hacer es pasarle a los disertantes las preguntas para que puedan, bueno, conocer los intercambios que tuvimos en el chat. No sé quién quiere empezar, Diego, Silvina, Miguel. Yo, si me permiten, quizá podría empezar por la primera, ¿no? Que me parece que va en la línea de lo que planteaba del desafío que significa territorializar a la bioeconomía con estas particularidades y heterogeneidades que representa nuestro país. Yo creo que una de las cuestiones refiere a primero tener identificadas cuáles son esas asimetrías, cuáles son esas capacidades. En parte, el proyecto con el que participamos con Diego y que dirigió Roberto Bochetto fue en esa línea de poder primero conocer cuáles eran las capacidades que existían en la región para después luego pensar líneas de fortalecimiento a esas necesidades. Así que me parece que primero la clave pasa por tenerlas identificadas y después poder fortalecer, sensibilizar, capacitar de acuerdo a las distintas realidades de cada región. Sí, yo agregaría a lo que dijo Silvina recién, es que me parece que tiene una relevancia estratégica las decisiones de inversión pública, digamos, ¿no es cierto? O sea, me parece que atar, por ejemplo, la inversión en la generación de nuevas facilidades, o sea, de investigación y desarrollo, etcétera, desde el propio sector público, bueno, tiene que contemplar estas asimetrías, digamos, ¿no es cierto? O sea, y el primer punto, y el segundo, sobre la base de un diagnóstico más o menos ajustado, de dónde están las potencialidades, generar la masa crítica para la producción de conocimiento en esos centros si se quiere, relocalizados relocalizados de investigación, desarrollo y articulación con el sector privado. Me parece que es fundamental. Me parece que es un trabajo duro, me parece un trabajo, pero me parece que es la provisión de un bien público que debe repensarse en términos territoriales. Diego. Sí, yo agregaría lo que están diciendo Silvina y Miguel, de pensarlo en los territorios relativamente más postergados como una oportunidad también, porque la innovación tecnológica y el hecho que no esté consolidado un determinado paradigma productivo de determinada región hace que sea una ventana de oportunidad también. Entonces, en esas regiones relativamente más postergadas, donde no hay
tanta disputa, o no hay un sector tradicional muy consolidado, por ahí tenés por eso depende un poco de los nichos que uno identifique en ese análisis, para promover modelos diferentes donde el status quo es relativamente menos fuerte. Entonces, obviamente es un análisis más estratégico, más fino, pero es importante porque en algunas discusiones que uno escuchó al principio, uno pensaba que la bioeconomía había una visión de la que la bioeconomía podía ampliar la brecha, digamos, o sea, ser más productivo a los más productivos, y eso en realidad no está en el génesis del concepto. O sea, justamente es una oportunidad para tratar de nivelar algunas capacidades territoriales. Ahora, ¿cómo hacerlo posible? Bueno, requiere un trabajo muy fuerte. Y también a nivel de apropiación de la región, ¿no? Porque ahí lo local también, los funcionarios locales que conozcan cómo funcionan estos paradigmas, que tengan la mentalidad para promoverlos desde sus propias regiones. De lo nacional a lo regional difícilmente llegue de una manera tan fácil si no viene promovido de bottom up, digamos, como se dice en la práctica. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si Lina, Miguel, Diego, ¿tienen alguna reflexión final, algún comentario? No, yo quería hacer un comentario adicional sobre la tercera pregunta, y me parece que cuando uno baja al territorio, y creo que la gente del INTA debe tener más para decir y más experiencia que yo en ese sentido, una cosa que me parece fundamental es que, a ver, dos cuestiones. Una es, y pensando para qué evitar el riesgo de que digamos, el desarrollo de un modelo bioeconómico termine siendo apropiado por los grandes jugadores, ya sea agropecuarios o forestales. Me parece que hay un trabajo fundamental y que yo creo que es muy típico de la idiosincrasia argentina, que si uno piensa que esto como una herramienta, como un sendero para integrar territorialmente la producción, y pensando particularmente en los actores, los pequeños y medianos productores, e inclusive los agentes de la economía social, bueno, me parece que un elemento clave es horizontalmente articular a esos pequeños productores. Es decir, existen casos bien interesantes bajo la forma de cooperativa, uno puede pensar haciendo un poco de nombres, qué sé yo, de Coagro, etcétera, de Blanquetrus, digamos, hay varias iniciativas en ese sentido, pero también uno encuentra en el territorio, trabajando en el territorio, que existe una atomización muy fuerte y poca articulación entre los actores más débiles de la cadena, digamos. Por ejemplo, los productores primarios en el sector lácteo, bueno, obviamente tienen problemas de escala, lo mismo los productores apícolas tienen problemas de escala, y obviamente terminan entregando su producción básicamente a granel en el caso de la apícola, o sin procesamiento, o con un mínimo procesamiento en el caso de la cadena láctea, y donde empiezan los eslabones de agregación de valor, que tienen diferente complejidad tecnológica, obviamente empiezan a jugar otro tipo de jugadores, valga la redundancia. Entonces, la apropiación de de los beneficios que tiene ese agregado de valor, cuando uno se mueve a lo largo de la cadena, tiene una forma de embudo, digamos, es inversa a la conformación o a la configuración en términos de actores de la cadena, digamos, ¿cierto? Entonces, me parece que la base de esa cadena, que es esta, si se quiere, atomización del eslabón primario, me parece que trabajar en ese sentido es fundamental. Me parece que en esa idea, con esa dirección, clusterizar de alguna forma a esos agentes, y hay ejemplos lo voy a plantear, o sea, simplemente para ilustrar, no me quiero extender mucho, la producción apícola. Creo que en 18 de las 24 provincias, bueno, en la capital federal no, de las 23 provincias, hay algún tipo de producción apícola, obviamente con una concentración muy fuerte. Bueno, los productores apícolas en general no llegan a la escala de colmenas necesarias, y
para aún en realizar las actividades de extracción no están articulados ni tienen facilidades en el territorio, digamos. Eso, ¿cómo termina? Bueno, alguien pone una sala de extracción, digamos, ya en una empresa de otra envergadura, de alguna forma, para decirlo de alguna manera, le junta la cabeza a todos los productores del eslabón más primario, y bueno, y obviamente quien termina apropiándose de simplemente no, yo no hablo ni de fraccionamiento, ni de identificación o de identidad de la miel, ni de creación de denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ni de diversificación de aplicación tecnológica. Simplemente lo pongo como ilustración de un ejemplo quizás relativamente extremo de esta situación que estamos planteando, digamos, ¿sí? O la pregunta que se formuló. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, Adriana. Bueno, sí, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias a todos, a Silvina, a Diego Gauna, a Miguel Lengier por tan excelentes presentaciones. Les recordamos que estos videos, este es el cuarto encuentro, los subimos al canal de YouTube, entonces así vamos tocando temas estratégicos, no para el ministerio, sino para el país, de hablar sobre estos temas, y en ese sentido, los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro, el 23 de septiembre, donde tocaremos el tema de educación. Entonces, no sé, Javier, ya damos por cierre. Quienes quieran los puntos de INAP, todavía pueden poner su nombre, su quit, y así tenemos el registro para hacer el macheo quienes se hayan quedado un poco por fuera, no lo hayan puesto su nombre y su quit. Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo mes. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas Adiós. gracias. Muchas saludos. gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Cerrar, listo. Ah, ya vas a salir. Sí, tenía que